Cordial saludo a preciosos estudiantes del curso de Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Mi nombre es Cristian Camilo Castelblanco y en el día de hoy vamos a hablar sobre las proposiciones simples y la negación lógica. Este video es muy importante pues a partir del concepto de proposición simple empezamos a construir todos los conceptos y todo el curso de Lógica Matemática. Entonces, el primer concepto pues vamos a iniciar con él, el cual es el de proposición simple. Entonces, pues aquí lo tenemos, una frase corta a la cual le podemos, sujeto, verbo y predicado, a la cual le podemos asignar un valor de verdad entre verdadero o falso. Siempre debe ser así, esto es lo que la define. Una frase a la cual yo le puedo asignar un valor de verdad entre verdadero o falso. Entonces, para ello, pues vamos a ver unos ejemplos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Este es el primer ejemplo. Colombia es un país. Esta es una frase corta, sujeto, verbo y predicado, la cual yo le puedo asignar un valor de verdad. Es coherente y se puede asignar un valor de verdad entre verdadero o falso. Nosotros sabemos que P, ¿cuál es el valor de P? Pues P, Colombia es un país, es una proposición simple verdadera. ¿De acuerdo? Acá es importante mencionar y quiero que vean el modo, si ustedes se dan cuenta, acá dije P. A las proposiciones simples nosotros siempre le tenemos que poner un nombre, ¿sí? Y lo asociamos con una letra. Entonces, ¿qué letra le puse a mi proposición P? Pues le puse, digo, a la proposición simple Colombia es un país, pues le puse la letra como nombre P. Regularmente para las proposiciones siempre simples, siempre utilizamos P, Q, R, S, T y demás, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo. Acá tenemos la proposición Q. La UNAD es una universidad. ¿Qué pasa con la proposición Q? ¿Es una proposición simple? Sí. ¿Le puedo asignar un valor de verdad? Sí, claro. Porque la UNAD es una universidad, entonces hace que la proposición simple Q es verdadera. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Veamos R. Los humanos son reptiles. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Encontramos una proposición que le puede asignar un valor efectivamente entre verdadero o falso. ¿Cuál es en el caso de la proposición R? La proposición R es una proposición falsa, ¿cierto? Porque los humanos pues no son reptiles, ¿cierto? Entonces R es falso. Entonces aquí tenemos tres ejemplos de tres proposiciones, las dos primeras verdaderas y la última falsa. Para completar, dos verdaderas y una falsa. Entonces vamos a continuar y vamos a introducir el concepto aquí, el que si ustedes se dan cuenta se llama una tabla de verdad. Aquí lo pueden ver, tabla de verdad. Entonces podríamos definir las tablas de verdad como unos arreglos, unos cuadros en los que nosotros vamos a dimensionar cuáles son todos los posibles valores de verdad que puede encontrar una proposición, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser esos? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver. Entonces, supongamos esta va a ser la primera tabla que ustedes estudiantes van a ver en el curso de lógica matemática. La tabla de verdad de la proposición P. ¿Cómo hacemos esta tabla? Esta tabla de este cuadro. Esta tabla en la primera casilla van proposiciones y en las casillas de abajo ustedes van a van a colocar los posibles valores de verdad que tiene esa proposición. Entonces P, ¿qué valores de verdad puede tener P? Ya dijimos, o es verdadera o es falsa. No hay un término medio si es proposición. Para que sea proposición tiene que poderse asignar claramente verdadero o falso, ¿cierto? Entonces veamos. P, la proposición P, el primer valor de verdad que tiene es verdadero. Y el segundo, pues no queda de otra que ser el valor de verdad falso, ¿de acuerdo? Esta es la tabla de verdad de la proposición P. Va a empezar a elevarse la complejidad de las tablas cuando empiecen a aparecer más proposiciones, ¿de acuerdo? Seguimos con enunciados ambiguos. Es importante que nosotros siempre veamos contraejemplos para entender, digamos, en el caso de las proposiciones, ¿qué no es una proposición? ¿Sí? Ya sabemos, proposición o es verdadera o es falsa. Pero acá en los enunciados ambiguos vamos a ver frases cortas que no son proposiciones. Les pongo aquí cuáles son frases que no son proposiciones. Tenemos la primera, aquí dice buenas tardes, ¿sí? Eso es una exclamación cuando uno llega a algún lugar y dice buenas tardes. Esto no es una proposición simple, ¿por qué? Porque la expresión buenas tardes es un saludo. Yo no puedo decir que ese saludo es verdadero o falso, ¿sí? En el sentido de que simplemente no me refiero a la intencionalidad del saludo, si era bueno o era falso. Ahí podríamos analizar eso si era verdadero.
Pero yo me refiero a la expresión buenas tardes, yo no le puedo asignar un valor, eso es verdadero o eso es falso, es una expresión. Se va a ver mejor con el siguiente ejemplo de una proposición. Cuando yo hago una pregunta, ¿qué día es hoy? ¿Sí? ¿Qué día es hoy? Yo no le puedo asignar un valor concretamente entre verdadero o falso. ¿Sí? Porque es una pregunta. Yo no puedo decir esa pregunta es verdadera o es falsa. Solo es una pregunta. Tiene que ser de golpe. Yo puedo definir si es verdadera o falsa. Y eso es un texto, es una frase que no me permite asignarle un juicio. ¿Dónde le asignaría un juicio? A la respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, la respuesta sería hoy es viernes. Entonces, a la frase hoy es viernes, yo sí le puedo asignar un valor de verdad, dependiendo del día. Si es viernes, pues es verdadero. Si no es viernes, pues es falso. Pero la pregunta como tal, no. Vamos a continuar ahora, vamos a introducir el concepto de negación de una proposición simple. La negación es realmente muy sencilla, ¿de acuerdo? Y parte de la definición de una proposición simple. Entonces, la negación es una proposición simple, es una nueva proposición. Atención a esto. La negación es una nueva proposición. Para hacer una negación yo necesito primero una proposición simple y después la tengo que negar. ¿Sí? Entonces, veamos esto en un ejemplo. Entonces, pues aquí está la definición. Si P, si la proposición P es una proposición, su negación se escribe con este símbolo. Quiero que se queden con este. Este es el símbolo que utilizan para la negación. Es importante acá decirles que también hay otros símbolos que implican negación, ¿sí? Pero entonces digamos que el clásico es este, ¿de acuerdo? Entonces, si P es una proposición, su negación se escribe como no P, ¿sí? Esto lo vamos a entender como negación de P, ¿sí? Veamos un ejemplo. ¿Cómo se ve esto en el ejemplo? Entonces, P ya sabemos que es una proposición simple. ¿Cuál es el valor de verdad de P? P es verdadero, ¿cierto? Vamos a negarla. ¿Cómo lo negamos? La proposición P. Pues yo escribo acá P y le agrego el símbolo de negación. Se parece mucho al negativo en los números enteros, ¿cierto? Pareciera que es como un negativo, ¿cierto? Y funciona, tiene un funcionamiento algo similar, pero no es el negativo. Entonces, si yo tengo P, ¿cómo niego P? Agrego acá el símbolo de negación. Y esto es lo que vamos a llamar lenguaje natural. Entonces aquí vamos a introducir el concepto de qué es lenguaje natural y qué es lenguaje simbólico. El lenguaje natural es con el que nosotros hablamos o nos expresamos. Por eso en esta diapositiva aquí Colombia es un país, esto es lenguaje natural, porque nos es natural y es con el lenguaje que hablamos. Y P y su negación de P es lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, para negar una proposición en lenguaje simbólico, que es lo que le estoy mostrando en rojo, para negarlo utilizamos este símbolo, ¿de acuerdo? Y para negar en lenguaje natural, nosotros introducimos una palabra que haga que, de tal forma, que cambie el valor de verdad de la proposición de arriba. Por ejemplo, esto, Colombia no es un país. ¿Yo qué hice para llegar a la negación? Agregarle la palabra no. Entonces vamos a empezar. Cuando yo digo P, Colombia es un país, ¿qué valor de verdad tiene P? Verdadero, ¿sí? Pero si yo leo el segundo renglón, este que le señalo, dice la negación de P, Colombia no es un país. La negación de P tiene un valor de verdad falso, ¿de acuerdo? Entonces ya saben, cuando yo tomo una proposición, la niego, le cambia el valor de verdad. Si era verdadera, la vuelve falsa. Si era falsa, la vuelve verdadera. Para esto vamos a ver un ejemplo si me voy a valer de esta tabla. Aquí tenemos proposiciones simples y en la primera columna y en la segunda columna vamos a ver los valores de verdad. Vamos al primer ejemplo, P. Colombia es un país, ¿cierto? Entonces P, vamos a ver aquí en la tabla de valores de verdad que P es verdadera. P es una proposición verdadera. Acá abajo la voy a negar. Mírenlo acá. La negación de P sería Colombia no es un país. Entonces, ¿cuál es el valor de verdad de la negación de P? La negación de P es falsa. ¿De acuerdo? Es falsa. Vamos a otro ejemplo, los que ya teníamos. Colombia es Q. La UNAD es una universidad. Entonces, el valor de verdad de Q va a ser ¿cuál? Verdadero, ¿cierto? Q es una proposición verdadera. Vamos a negarla a ver qué pasa. Entonces, acá tenemos la negación de Q. ¿Sí lo ven?
Entonces, ¿cómo niego en lenguaje natural? Entonces, agregándole una palabra que haga de tal forma que le cambie totalmente el valor de verdad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos no Q, la negación de Q, la UNA no es una universidad. Entonces, que tenemos que acá viene el valor de verdad, la negación de Q es falsa, ¿de acuerdo? Vamos a ver el siguiente ejemplo, el ejemplo que teníamos arriba, los humanos son reptiles. ¿Qué valor de verdad teníamos esa? Ya la habíamos definido, ¿cierto? Ya sabíamos que esa R era una proposición que era una proposición falsa, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si niego una proposición falsa? ¿Cómo la niego? En lenguaje simbólico, miren acá, sigan el mouse, en lenguaje simbólico le agrego el símbolo de negación. Y en lenguaje natural, el de las palabras, yo le alegro una palabra, algo que le cambie totalmente el valor de verdad a la que está arriba. Entonces los humanos no son reptiles. Y R, la negación de R, miren acá, sigan el mouse, es verdadera. Conclusiones. Cuando yo tomo una proposición simple, verdadera, y la niego, la estoy volviendo falsa. Pero si yo tomo una proposición falsa y la niego, eso me la vuelve verdadera. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a continuar ahora con las tablas de verdad de una proposición simple y su negación. ¿Recuerdan la tabla de verdad de la proposición P, que era muy sencilla? Era esta, ¿cierto? Donde, ¿qué teníamos en la proposición P? En la primera casilla, ya saben, recuerden, siempre ponemos en la primera casilla que la proposición y abajo, en blanco, ponemos sus posibles valores de verdad. Ahí está, P es verdadera o es falsa. ¿Cómo continúa acá las tablas de verdad? Nosotros para hacer la tabla de verdad de la negación de P, de esta que les muestro de nuevo, la negación, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que añadirle acá una nueva columna, ¿sí? Entonces esta nueva columna, ¿qué tenemos aquí en esta nueva columna? Nos damos cuenta que tenemos en la parte azul, ya saben, recuerden, muy importante siempre poner las proposiciones. Y acá abajo van a ir sus valores de verdad. Entonces quiero que sigan el mouse y lean cómo se lee esta tabla de verdad. Esto lo vamos a llamar el primer caso, el primer renglón. Entonces, si P es verdadera, cuando yo la niego, acá ¿qué valor de verdad voy a poner? Pues el opuesto, ¿cierto? Porque acá si P es verdadera, la negación de P en ese caso va a ser falsa, ¿sí? Veamos el siguiente caso, el segundo renglón de valores de verdad. Si P es una proposición falsa, si P es falsa, cuando yo la niegue, que es invertirle el valor de verdad, va a volverse acá ¿qué? Verdadera, ¿cierto? Míralo ahí. Y así están las tablas de verdad. Entonces, esta es la tabla de verdad de la proposición P y es una negación. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a ver, bueno, aquí terminaría el video. Vamos a ver unas conclusiones de lo que hemos llegado. Entonces, la primera, ¿cuál es? Las proposiciones son frases a las cuales se les puede poder asignar, o debe ser lógico, o debe ser coherente, asignar un valor de verdad entre verdadero o falso. Eso es importante. Una proposición simple, ¿es verdadera o es falsa? También aquí pues podemos ver las ambigüedades. Cuando no le puedo hallar o no le puedo asignar un valor de verdad entre verdadero o falso. Cuando no estoy totalmente seguro que es verdadero o falso. ¿De acuerdo? Tercero, si P es una proposición verdadera, entonces la negación de P va a ser falsa. Y si yo tengo P es una proposición falsa, entonces su negación va a ser una nueva proposición que verdadera. ¿De acuerdo? Entonces, estudiantes, estas son las conclusiones del primer video de lógica matemática. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención.